Qué bendición poder estar una vez más aquí con ustedes en Maná del Cielo, canal 27-2, Alimento para tu Espíritu. Estamos aquí desde la ciudad de Pasadena, California, en los estudios de Maná del Cielo. Estamos aquí una vez más con el programa de Logos, queriendo meditar, entendiendo que lo que dice Salmo 1, ¿verdad? En esto meditarás de día y de noche y serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y nosotros no queremos que tu hoja caiga y no queremos tampoco que tú te seques, porque si no estás en el río te vas a secar. Y vamos a meditar hoy bajo algo tan poderoso, bajo algo que muchos lo hacemos, bajo algo que tú y yo, ya sea por necesidad o ya sea por obligación, o ya sea porque se nos manda, o ya sea porque lo hemos aprendido. Y vamos a hablar acerca de la oración. ¿Qué es lo que Jesús enseñó y por qué lo enseñó? ¿Verdad? Vamos a irnos a la palabra de Dios en Mateo, ¿verdad? Y 11, 21, del 20 al 26. Vamos a desglosar esto de una manera tal vez un poco diferente, ¿verdad? Pero que nos va a edificar. La palabra es buena para edificar, para exhortar, para redarguir, ¿verdad? Y es buena que nosotros meditemos en la palabra y que siempre que vayamos a traer un tema, un tópico, una cuestión que vamos a hablar, es necesario que lo veamos todo, absolutamente ante la luz de la palabra del Señor que dejó para nosotros sus hijos. Así es de que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo hemos titulado la oración de poder, la oración de poder. Y dice así de la siguiente manera, ¿verdad? Y pasando por la mañana, San Marcos 11, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, en el 21, ¿verdad? Entonces Pedro, acordándose, les dice: Maestro, he aquí, la higuera que maldijiste se ha secado. 22. Y respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dijere, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que orando pediréis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonaréis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y vamos a enmarcar los tiempos en la cual se habló de esta palabra. Estamos hablando, y dice ahí, si vas arriba del título, dice: la higuera maldecida se seca. Se seca la higuera maldecida. Si vemos, esto sucedió en la semana miércoles, unos 2 días antes de que el Señor fuese crucificado. ¿Por qué el Señor les avisa acerca de esto que está pasando? Si vemos con 1 o 2 días, con unos 24, 48 horas de anterioridad, el Señor iba pasando, dice la palabra, ¿verdad? Iba pasando y vio la higuera. Y cuando vio la higuera, vio que tenía fruto y quiso comer de ella, pero cuando se acerca a la higuera, agarra del fruto y ve que ese fruto no estaba maduro. Y le dijo que por tanto, porque no había dado su fruto a su tiempo, que nadie iba a poder comer más de ese fruto, y la maldijo. La maldijo y se secó. Aquí en el primer versículo dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. El poder que hay
cuando el Señor le habla, ¿verdad? Y maldice y de alguna manera está trayendo juicio sobre la higuera, pero más que juicio sobre la higuera, estaba hablando proféticamente acerca de Jerusalén, acerca del sistema religioso que se estaba viviendo, que hacía oraciones, ¿verdad? Pero dice que hacían oraciones para ellos y que se ponían en las esquinas, ¿verdad? Y que decía que ellos mismos decían que gracias por no ser mujer y gracias por no ser publicano, y dice que se daban, ¿verdad?, golpes de pecho, como muchos religiosos lo hacemos. Cuando nosotros nos metemos en la religión y nosotros queremos simplemente cumplir por cumplir, nosotros que venimos de la religión tradicional, donde todos los sermones, todos los cultos, ¿verdad? Ahí específicamente en la Iglesia Católica, porque yo vengo de un trasfondo católico, y donde vemos que es un ritual, ¿verdad? Y que simplemente se repiten las oraciones por repetirse, pero no hay una meditación. Entonces pasamos a hacer un ritual más y pasamos a ser religiosos porque no lo sentimos, porque no lo entendemos y porque no sabemos por qué lo hacemos. Lo hacemos porque mi mami me dijo que lo hiciera. Lo hacemos porque lo vi que lo hiciera. Lo hacemos porque lo siento de corazón hacerlo. Lo hacemos porque si no lo hago se enoja mi mamá conmigo. Lo hacemos porque esa es la tradición, hijo, esa es la religión de tus padres, es la religión que nos inculcó tu abuelita. Entonces por eso lo tenemos que hacer. Nunca dicen lo hacemos porque la palabra de Dios dice que lo hagamos de esta manera. No he escuchado a alguien que diga lo hacemos porque la palabra de Dios está ahí. Y entonces cuando tú y yo nos ponemos a meditar el por qué hacemos las cosas, tenemos que tener en entendido que lo hacemos porque está en la palabra de Dios. Diga, está en la palabra de Dios. Si nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios, muy difícilmente nuestra convicción, nuestras formas va a cambiar. Daniel dice la palabra de Dios que él abría 3 veces, ¿verdad?, su lugar donde él meditaba, donde él oraba y oraba hacia donde estaba el templo, y dice la palabra de Dios que él se complacía en hacer esto. Él lo hacía porque quería no solamente cumplir el mandato, sino porque él sentía en su corazón que era lo apropiado hacer. ¿Por qué? Porque era algo que estaba en el corazón, metido en una convicción de algo que se sigue porque se tiene conocimiento, no algo que querramos hacer nomás por quererlo hacer. Lo hacemos porque la palabra lo dice. Ahora, cuando nosotros vamos a la oración, nosotros debemos de entender que es lo más poderoso que podemos dejar a nuestros hijos. Un padre que ora por las mañanas, un padre que ora por las necesidades, una madre que ora por sus hijos que están fuera de la casa, deja marcado y deja entendido que su poder, que su fuerza llega hasta cierto límite, pero que la oración dirigida hacia Dios, la oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Ahora, el Señor, cuando se refiere a 2 días antes de su muerte, Él iba ya no estar con los discípulos. Cuando estaban enfermos, los discípulos andaban con ellos. Cuando tenían alguna necesidad de alimentar, cuando lo seguía la gente, Él hizo que se multiplicara la comida. Cuando la misma suegra de Pedro estaba enferma, Él fue y sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Cuando la niña que dormía, que había muerto, ¿verdad?, dijo, Talita Kumi, nomás está dormida. Fue y la despertó. Cuando hubo una muerte y todos lloraban esa muerte y Él mismo lloró, Jesús lloró la muerte de su amigo Lázaro, ¿verdad? Él les quiso dar a entender que mientras Él estaba ahí con ellos no había necesidad, ¿verdad?, de esto que les iba a presentar, que es la oración, el poder de la oración. Lo único que ellos iban a tener
después de que Jesucristo fuese crucificado, después de que Jesucristo fuera resucitado, después de que Jesucristo, después de los 40 días de resucitado y que fue y que enseñó y dice que se presentaba con ellos y que traspasaba las paredes y que comía alimento, y después de esos 40 días, Él ascendió a los cielos, ¿verdad? Y los ángeles vieron y dijo, a los discípulos, ¿por qué estáis ahorita ustedes sorprendidos? O sea, mismo que subió va a regresar. Y esa palabra de va a regresar es lo que nos dice la palabra, que Él viene de nuevo. Pero Él ya no iba a estar. Él ya no iba a estar, y entonces Él entendió que necesitaban ellos entender que más que una plática, como decimos que la oración es una comunión con Dios. Sí, es una comunión con Dios. Decimos que la oración es una intimidad con Dios. Decimos que es una manera de comunicarse, pero más que una comunicación, más que una herramienta, es un arma. Diga conmigo, arma. La oración es un arma para destruir fortalezas. La oración eficaz del justo puede y puede mucho, que donde quiera que esté la necesidad, por medio de la oración, nosotros podemos ir al Padre, ¿verdad? En el nombre de Jesús, inspirados por el Espíritu Santo, y traer la sanidad si es que es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros vemos que lo que les dejó el Señor Jesús después de que Él se fue es esta enseñanza. Y yo me pregunto, ¿por qué no? Si Él empezó su ministerio 3 años antes, 3 años y medio, ¿por qué no iniciar con eso? ¿Por qué no iniciar con el ABC? Vamos a orar. Les voy a enseñar a orar. ¿Por qué tuvo que esperarse hasta el final de su ministerio? De hecho, hacia 48 horas antes de su muerte, que Él tuvo en la soberanía de Él, en su omnisciencia, como en su divinidad, en su carne, vio la necesidad de traer esta enseñanza a sus discípulos, a sus amados discípulos. ¿Por qué? Porque mientras Él estuviera con ellos, ellos tenían que ver lo que estaba haciendo. Dice la palabra misma que Él se separaba, se iba al oscuro y pasaba mucho tiempo con su Padre orando. Ellos, por medio del testimonio, por medio de ver a su Maestro, por medio de ver al Señor Jesús orando, ellos tenían que entender que ese era un estilo de vida, no más ir a la sinagoga. Porque dice que también Él vino a cumplir, ¿verdad?, la ley. No vino a abrogarla, no vino a abolirla, no vino a quitarla. Él vino a cumplir la ley. Pero también Él vino, ¿verdad?, a darle el verdadero significado, la verdadera interpretación a lo que se refería la palabra de Dios, lo que eran los 5 libros pentateucticos, lo que era lo que se había establecido en Israel y lo que había pasado desde Génesis, que cuando pecó el hombre y falló y se rebeló y le creyó a la serpiente y fue destituido del paraíso y fue destituido de la presencia de Dios, con Cristo Jesús se restaura esa relación, se restaura ese abismo que había por medio de la cruz, por medio del sacrificio de su Hijo, más que de la cruz, por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz, por medio de la obediencia y de la muerte a una muerte de cruz, una muerte por medio de Génesis, ¿verdad? Cuando pecaron, Jehová mató y sacrificó animales para cubrirlos, diciendo que la única manera de cómo cubrir el pecado, de cómo cubrirlo, era por medio del derramamiento de sangre. Asimismo, cuando Él muere como una oveja que va al matadero y se cumple Isaías ahí en la cruz, se cumple Isaías ahí, nosotros podemos ver que eso es ese abismo que se había hecho, ahora es restaurado. Ese puente que se había caído de la presencia de Dios al pueblo, no nomás al pueblo
de Israel, no solamente al pueblo escogido de Dios, sino vemos que el pueblo escogido de Dios viene a ser ahora el pueblo por el cual las bendiciones iban a fluir, por el cual las bendiciones iban a estar. Y nosotros vamos a ver que en el versículo 21 vamos a ver 5 formas en cómo nosotros podemos entender lo que es la oración. La oración, ¿verdad? Es una arma, como les dije, que fue instituida por el Señor Jesús para poder desatar, para poder oír la palabra de Dios, para entender lo que Dios quiso hacer por medio de Jesús cuando Él empezó a enseñar esto. Entonces, una de las cosas que debemos de entender es que una vez que ya no estuviera el Señor Jesús, iba a estar la enseñanza, iba a estar la doctrina de la oración, del por qué se ora, ¿verdad? Y debemos de entender que cuando oramos en el secreto, cuando oramos en el closet, el Señor nos iba a recompensar en lo público, dice la palabra de Dios. Que no seamos como los fariseos, ¿verdad? O los publicanos, que ellos buscan los primeros lugares y buscan ser escuchados y buscan, ¿verdad?, las primeras mesas y buscan ser reconocidos. Sino que el Señor, aún antes que tú tengas la necesidad, hermano, amigo, aún antes de que tú te levantes, Él ya sabe lo que tú necesitas, pero Él, ¿verdad?, en su amor, Él quiere que nosotros aprendamos a escucharlo, aprendamos de su palabra, que nos metamos, ¿verdad?, en el conocimiento de entender que ciertamente nosotros, ¿verdad?, tenemos problemas, pero esos problemas pueden tener soluciones, y para poder tener la solución se requiere de alguien que tenga un entendimiento del por qué lo está haciendo. Nosotros vemos, ¿verdad?, cómo es que se iba a poder atraer ese poder divino. Cómo Jesucristo, ya no estando, les dijo: ustedes tienen un poder que el gentil, que la gente, que el inconverso, que las personas que no son pueblo de Dios no tienen. Ustedes tienen un poder que el de la religión, el de dioses ajenos, el de dioses falsos no tienen, y es el poder de la oración. ¿Cómo es que este recurso iba a poder ayudarnos ahora que no estuviese Jesús? Hasta la fecha nos sigue ayudando. Hasta la fecha este poder, esta arma, como le llamo yo, es un arma de doble filo. Es un arma que corta al salir y corta al entrar y corta al salir. Es una espada. El poder de la palabra es como una espada, pero cuando ese poder, ¿verdad?, de saber la palabra de Dios, nosotros sabemos emplearla en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto, nosotros entonces podemos entender que no simplemente es orar una oración por orar. Y Él les dijo, ¿verdad?, lo que tenía que suceder, los elementos que se tenían que dar, los pasos que se tienen que dar, los elementos que tenemos que ver a través de esto. Y vemos en el versículo 21 que debe haber un componente histórico. Nosotros debemos entender que cuando oramos es porque el Señor hizo milagros. Aquí está hablando acerca de el poder que tuvo cuando oró y la planta se secó. Así de sencillo. Cuando el Señor oró y habló y le dijo: yo no lo hago por mí, Señor, sino quiero que tú resucites, porque yo quiero que la gente, yo sé que tú siempre me escuchas, pero es para que ellos entiendan. Cuando resucitó a Lázaro, el poder de la sanidad, cuando sanó, ¿verdad?, a la suegra de Pedro, cuando sanó a los que estaban cojos, a los que tenían, ¿verdad?, enfermedades. Y lo que está diciendo es que el primer paso que tenemos que hacer cuando nos acercamos hacia esa arma, hacia ese poder, es entender que Dios ya lo ha hecho antes. Por eso es que oramos, porque sabemos que hay resultados antes que nosotros pudiésemos ver. Y el punto es que aún Pedro mismo les dice que se acordó, ¿verdad? En el versículo 21 dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado.
mira que lo que tú hablaste se ha secado. Y él se acordó que lo que había hecho 2 días antes estaba dando resultado de que esa higuera que le dijo no diera más fruto, y sucedió. Tú y yo tenemos que acordarnos lo que ha pasado anteriormente, no solamente en la palabra de Dios, sino en nuestras vidas, ¿verdad? Si tú ves a mi vida y tú dices, bueno, el hermano ya está predicando, pero ¿qué Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué historia? Yo te puedo decir que al menos en mí, ¿verdad? Había un alcoholismo muy fuerte, muy fuerte. Caí varias veces muy fuerte en esas garras donde yo no podía dejar de tomar. Y aún ahí desde un punto de vista muy tomado, estaba yo ahí. Yo me acuerdo que yo le clamé al Señor y el Señor, le dije, Señor, yo no quiero tener esta vida, yo quiero servirte, yo quiero hacer las cosas, ¿verdad? Como tú quieres que las haga, y yo pienso que yo no puedo con este alcoholismo. El Señor me sanó, me restauró, y hasta la fecha ahorita no he tomado alcohol, ya tiene muchos años. Cuando mi costumbre, mi necesidad por tomar una cerveza, mi necesidad por convivir, mi necesidad por ir a bailar, ¿verdad? Somos de un lugar donde bailan mucho, allá en la capital de México, pero en todos lados bailan y en todos lados toman. Pero yo era mi estilo de vida, yo no conocía del Señor. Pero yo sé que había una necesidad en mi vida de dejar de tomar. Yo vi a mis hijos pequeños y la necesidad mía era de ser transformado, de no dar un mal ejemplo, de ser un buen padre. Yo quería ser un buen padre. Mi padre fue alcohólico y tuvo muchos hijos y no dejó su alcoholismo hasta el final de su vida, ¿verdad? Él cambió su vida por medio de Alcohólicos Anónimos, pero yo sabía que había un poder de que podía cambiarlo, y no nomás eso, sino también mejorar mi vida, y Dios se acercó a mí, y Dios vio mi necesidad, y Dios tuvo misericordia de mí, me tomó de su mano, me tomó la palabra, vio mi necesidad tan profunda que yo realmente estaba deshecho, yo no sabía qué hacer. No podía dejar de tomar, me costaba. Y yo te quiero decir que eso es que tenemos que acordarnos de dónde Dios nos ha sacado. No sé de dónde Dios te ha sacado a ti. No sé qué tú le has pedido, ¿verdad? Espero que le hayas pedido más que simplemente dame un pan para mañana, dame un trabajo. Yo estoy hablando de a veces de enfermedades terminales, ¿verdad? De un cáncer, ¿verdad? De que saquen a tu hijo de las garras del mismo alcohol, o simplemente de que Dios actúe porque no puedes tú con tu matrimonio, no puedes con tus hijos. Tienes que acordarte, y el Señor, a través de esa demostración de su poder, de la palabra, de lo que Él había dicho y de lo que ellos vieron hacer por 3 años y medio. Y Pedro nos dice aquí en este versículo 21 que acordándose, y se acordó, y tenemos que enfatizar eso. Cuando oramos tenemos que acordarnos que Dios sigue escuchando las oraciones, que Dios todavía sigue haciendo y honrando lo que dice 2 de Crónicas 7:14, que dice que si mi pueblo se humillara, el cual invoca mi nombre, se humillara y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo los oiré. Yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿verdad? Y sanaré su tierra. Tenemos que acordarnos que Dios no se ha ensordecido para no escucharnos, y que la mano de Dios no se ha achicado para no tocarnos. Tenemos que acordarnos que tenemos un Dios que es bueno. Tenemos que acordarnos que un Dios que nos ha guardado, que tenemos un Dios misericordioso. Tenemos que acordarnos que Dios nos ha rescatado y que nos ha salvado del infierno por medio de su Hijo, por medio de creer en su Hijo, ¿verdad? Y entonces vemos que el componente, la primer base que tenemos que poner al orar, al aprender a orar, o al dirigirnos en oración, es entender que Dios ya lo ha hecho antes en nuestras vidas. Una persona
que no ha experimentado, que no ha reconocido que Dios ha actuado en su vida, muy difícilmente va a recurrir a la oración como una arma para poder, ¿verdad?, vencer el obstáculo que se le está poniendo. Para poder recurrir a ese recurso, a ese poder que puede uno atraer cuando uno le ora al Padre por medio del sacrificio de su Hijo y siendo dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí vemos, tenemos que tener y memorizar las obras que Jesús ha hecho. Las obras, los discípulos tuvieron que acordarse, ¿verdad?, más adelante, tuvieron que ver todo lo que se había cumplido. Oh, el maestro hizo esto y esto. Y es lo que tenemos que hacer. Segundo componente para cuando oramos es que nosotros tenemos que acordarnos que debemos de tener la fe en Dios. No es orar por orar, porque las otras religiones también oran. Créemelo. Y hasta ponen comida, ofrendas. Ahí a los budas le ponen ofrenda, el mismo a la muerte, ¿verdad? Oran, pero no le oran a Dios. No tienen la fe en Dios. Tienen la fe en una estatua. Tienen la fe en una estampita. Tienen la fe en una escultura. Tienen la fe, ¿verdad?, en un dogma. Tienen la fe en cosas superficiales que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por eso en el versículo 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Es importante confiar en Dios. Tener fe es confiar con fe. Fe, ahí en medio de con y fe. Confiar, tener fe, creer en sus promesas. Cuando confías en Dios, confías en sus promesas y confías en su propósito. Cuando oras, tú no oras para torcerle el brazo a Dios. Cuando oramos teniendo fe, confiando en que Dios sabe el propósito por el cual estamos pasando ese obstáculo. Que el Señor tiene control de lo que viene más adelante de esta situación, de este problema que nos hemos metido o que nos han metido. Debemos de entender y confiar que Dios sabe más que nosotros en situaciones que son crónicas, que son enfermizas, que no sabemos qué hacer. Cuando tu imposibilidad llega a tu vida, tú solamente tienes que tener fe en Dios, en sus promesas. Tú no ves tu familia que es salva. Tú, entre más les predicas, a veces es menos la gente que llega, menos la gente que quiere. Pero si tú te basas en la promesa que dice que tú y tu casa serán salvos, entonces tú debes de entender y estás confiando en Dios y le sirves a Dios sabiendo que tu familia va a ser salva, que tu oración por tu familia va a ser contestada. No a tu tiempo tal vez. No a la hora que tú quieras, no como tú quieras o como tú te imaginas. Queremos que todos vengan a servir a la misma iglesia. A veces es imposible. Queremos que nuestros familiares se acerquen ya todos juntos. Pero es que ya Dios me alcanzó, entonces tienen que alcanzar a todos. Sí, pero cada uno tiene una manera diferente de cómo llegar a Dios. Tiene una manera diferente, es alcanzado de una manera diferente. Por eso, aunque tú no veas la salvación cerca, aunque tú no veas la reconciliación cerca, aunque tú no veas la liberación de tus hijos cerca, tú tienes que confiar en Dios. Y la oración es: Señor, cumple tu propósito por el cual mi hijo está en la cárcel. Cumple el propósito por el cual estoy pasando por este desierto. Cumple el propósito por el cual, Señor, aunque yo no lo veo, aunque mis ojos me engañan, porque mis ojos me están diciendo otra cosa de lo que tus propósitos dicen. Señor, yo quiero que mi familia te sirva, pero no veo que ellos quieran que te sirvan. Pero tú confía en que el Señor está en control y que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de ellos, que cuando tú oras, el Padre te está escuchando. Por eso debemos de entender que la oración que les estaba diciendo el Señor Jesús es: tengan fe,
que lo que va a suceder aquí en 2 días, Dios está en control, que hay profecías que se van a cumplir. Pero ellos no entendían eso, ellos no comprendían eso, porque ellos querían que el reino fuera restaurado en su tiempo, que los romanos dejaran en paz a los judíos y que los judíos vivieran en paz y que fueran la luz a todo el mundo y que todo eso sucediera al punto de que va y le dice: yo quiero sentarme a tu izquierda y yo a tu derecha cuando venga tu reino, porque ellos entendían que este reino iba a ser ahí terrenal. Y cuando se acerca a Poncio Pilato le dice: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo, no es natural, mi reino es espiritual. Por eso en las promesas que Dios tiene para tu vida, tú tienes que confiar en Dios. Tienes que acordarte de lo que Dios ha hecho cuando te acercas en oración. Y en oración tienes que entender que en Dios es sí y amén, pero sabiendo cuál es el propósito en tu vida. ¿Por qué estás pasando por eso? ¿Por qué mi familia está pasando por esto? ¿Por qué oro y no se cumple el trabajo? Pues tal vez el Señor quiere un mejor trabajo para ti. Quizás Dios te está trabajando en tu área, en tu corazón, ¿verdad? Y quiere que tú, ¿verdad?, te acerques a tu hijo, que tú le ores a Dios y que tu hijo vea con sus propios ojos que hay un padre que está orando y creyéndole a Dios. Porque cuando venga la necesidad para este hijo y ya no estemos como padres, se van a acordar que esa arma poderosa también está disponible para ellos. Que ese recurso que es la oración, también ellos pueden acercarse al Padre y decir: Padre, te pido, Señor, que tú me auxilies, que tú me ayudes. Padre, Señor, en mis hijos, cuando crezcan y ya sean ellos, por ser padre, cuando esté embarazada la mujer y que estén con ese nerviosismo, se van a acordar de un Dios que los creó y van a acordarse del Padre que estuvo orando con ellos cuando eran hijos. Y van a decir: wow, mi padre siempre oraba por mí. Tal vez cuando mi mamá estaba embarazada de mí y él oró por mí para que todo saliera bien. Ahora, bueno, voy a orar por mi hijo para que salga sano, para que salga bien. Tal vez estás en tiempo de casarte y tú no sabes a quién escoger. Tú dices: pero es que todas son mujeres y todas me gustan porque ya quiero casarme. Pero Dios sabe mejor que tú y que yo. Y tú tienes que decir: Señor, que sea alguien que te sirva, que sea alguien que me agrade, pero que también te agrade a ti. Tenemos que orar con fe. Tenemos que orar entendiendo que Dios está en control. El tercer elemento que nosotros debemos de entender, que esto es espiritual. La oración no es carnal. No tiene que salir de algo que quiera uno decirle al Señor: pues yo quiero que tú hagas esto. Porque a veces oramos y oramos pidiéndole: Señor, yo te pido que tú hagas esto. Pero casi es una orden que estamos ordenando al Señor hacerlo. Fíjate lo que dice en el 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Nosotros tenemos que entender que cuando le hablamos a la montaña, la forma de hablar, la forma de cómo está escrito, de que cuando pone una montaña, pone un obstáculo. Está hablando de obstáculos, está hablando de imposibilidades, está hablando de cosas que no necesariamente vas a orar y la montaña literalmente se va a mover. Ahora, si eres Moisés y vas a tener que pasar por el mar y abrirlo, pues estamos hablando de una cosa diferente. Pero ni tú ni yo somos Moisés, pero hay mares, hay ríos, hay situaciones que tenemos que orar para que los obstáculos caigan. Es una hipérbole, es una exageración, es una forma de hablar exagerada. Como cuando dices: oh, esa mujer mueve montañas. No es que las mueva literalmente, es que ella cree, es que Dios le ha dado un poder a esa mujer. Cuando ora, hay sanidad y quita el obstáculo de la enfermedad para que esa persona pueda ser restaurada en su físico.
Hay obstáculos naturales que se van a pedir con recursos espirituales. Oye bien lo que te digo. Hay obstáculos que tú y yo en la carne no podemos hacer. Tú no puedes evitar, ¿verdad? Tal vez un accidente, pero tal vez el accidente va a ser mínimo porque tú actuaste, porque el obstáculo era quitar la muerte, protege a nuestros hijos. No es que no van a ir, ¿verdad? Y van a dejar de hacer lo que uno tiene que hacer, no van a dejar de ir a la escuela porque el obstáculo o la situación va a ser, pues es que hay peligro en las escuelas, no manejes porque vas a chocar. No, es que aunque manejes, Dios está en control de tu carro. Dios te va a mantener guardado. Hay una oración que debe darse con la intención, ¿verdad?, de poder decir esa montaña, esa imposibilidad. En medio de todo eso, Dios me puede escuchar. Dios puede quitar ese obstáculo. La montaña quítala, ora para que sea quitada, ora para que sea removida, ¿verdad? Y es una analogía. La montaña es algo parecido a un gran problema. ¿Cuántos de nosotros no decimos, wow, se me quitaron, pensé que estaba cargando 1000 kilos? Siento que estoy cargando al mundo. No es que estés cargando al mundo, es que te sientes agobiado. Es una forma exagerada, pero que puedes entender. La oración puede ser exagerada. A veces hay llanto porque tú empiezas a sentir, ¿verdad?, el clamor de aquel hijo, el llanto de esa hija, la necesidad es tan profunda, la agonía. Tú la empiezas a sentir cuando empiezas a orar y es cuando tú te conviertes no solamente de una persona que ora a una persona que se mete en la intercesión. Intercesión es alguien que se mete en el lugar, se pone con el dolor que la persona está sintiendo. Un intercesor llora, pero no son sus lágrimas, son las lágrimas del porque aquel que está llorando. Si es un desgarramiento de una madre que está viendo que su hijo se está yendo con un cáncer, con una enfermedad terminal, es que ella siente esa agonía y cuando viene el intercesor y está orando por esa mujer, está orando por ese niño, puedes sentir literalmente esa agonía, esa situación que te causa la pérdida de alguien, de un ser amado. Y por eso cuando oras con este poder, con el poder espiritual, que no dudes en tu corazón, dice, y no dudar en el corazón, porque no le dudas a cualquiera, le estás dudando a Dios. Está diciendo, a ver si Dios nos sana. Y recurrimos a Dios como último. Bueno, ya fui a buscar a los doctores, ya fui a buscar la medicina, ya anduve para arriba y para abajo, ya hice 1000 cosas. Y como no da resultado, entonces ahora voy a buscar a Dios. Vamos a buscar al pastor que ore por nosotros. Cuando ese debió haber sido el primer recurso. De decir, mira, vamos a orar. La medicina, Dios la puso, ¿verdad? Los doctores, Dios los ha entrenado. Dios les ha dado la habilidad al hombre para crear medicina, para poder quitar ese dolor de cabeza. Pero ¿sabes qué? A lo mejor Dios quiere sanar ese dolor de cabeza. ¿Y cómo lo va a sanar? Cuando uno se sienta hijo. Cuando uno se sienta que es parte del reino de Dios. La oración, el poder, el arma de la oración está disponible para cada hijo. No es para el pastor nada más. No es para el líder nada más. No, aunque ellos obviamente son los que deben dar el ejemplo, pero la oración es para todo aquel que es hijo e hija de Dios. Por eso, si tú no has experimentado ese poder, si tú tal vez tú dices, yo pensé que orar nomás era antes de dormir, o yo pensaba que era simplemente una costumbre que hacían por los alimentos y dar gracias, es más allá que los alimentos. Es más allá de una buena noche, es más allá de agradecer en la mañana que te levantaste y abriste tus ojos y tienes vida y que ves a tus hijos y tienen vida. La oración va mucho más allá. La oración es para deshacer las obras del diablo, para deshacer todo plan, toda maquinación que está sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia. Todo lo que está pasando, que te está afectando, toda la oposición, toda la miseria espiritual, física,
todo el desánimo que hay en tu familia, todos los inconversos, tú quieres que se salven, órale al Padre, no dudando de que Él está en control de ellos, que Él está en control de los que van a venir. Y tenemos que entender que para las cosas difíciles e imposibles, Dios ha puesto hijos e hijas para que oren, para que intercedan, para que clamemos, entendiendo que se pueden mover esos obstáculos. La oración lo puede hacer. Más allá de la medicina, más allá de buenas conexiones, más allá de que conozcas a alguien que te puede ayudar, a alguien que te puede sacar del problema, hay un arma que Jesús le dijo que no dudemos que las cosas imposibles Dios las hace posibles. Yo no sé por qué imposibilidad estás pasando. Tal vez el negocio no está dando, tal vez la dirección que estamos llevando no es la que debe de ser, pero Dios quiere recordarnos que para esas cosas imposibles Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado. No dudes en tu corazón, porque si dudas en tu corazón, estás diciéndole, no te creo, Dios. No te creo. Creo en el trabajo, creo en mis fuerzas, creo en que yo, ¿verdad? Soy el capitán de mi camino, de mi barco, de mi vida. Yo quiero decirte que el que es dueño de tu vida se llama Jesús. El que es dueño de tu vida se llama Jesucristo. Y hoy tú puedes tomar una decisión de decir, Señor, yo te creo. Señor, yo quiero entender ese propósito en mi vida. ¿Verdad? Tenemos que entender que Dios es misericordioso. Y quiero despedirme con esto diciendo que el componente más que nos enseña aquí es de ser prácticos. Es de no andar rebuscando, ¿verdad? Es de no andar diciendo, bueno, es que tenemos que hacerlo porque la Biblia lo dice. Ahora, fíjate lo importante que es perdonar. Con esto termino. En el versículo 25, ahí dice, y cuando estéis orando, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Quieres que tus oraciones sean contestadas? Dice aquí el Señor Jesús, perdona. Perdona lo que te hayan hecho. Perdona lo que han hablado de ti. Perdona si es verdad o es mentira. Aquí no dice perdona si es verdad o perdona si es mentira. Aquí el mandamiento es que si tú quieres que tu oración sea efectiva, si tú quieres que el Señor, ¿verdad?, conteste tus oraciones, quita el enojo, quita el perdón, quita la ofensa, perdona. Perdona, van a ser contestadas tus oraciones. Mantente enojado, no van a ser contestadas tus oraciones. Es tu decisión. Así de sencillo. Si tú perdonas, Dios te perdona y te va a contestar tus oraciones. Pero ahí dice, y cuando estéis orando, perdonad. Perdonad. Creed, actuar, saber, recordar lo que Dios ha hecho, pero sobre todas las cosas, dice aquí, que si tú quieres que tu oración sea de fe y que tu oración tenga efecto, entonces tienes que perdonar. ¿Qué pasó? Con eso termino, ya. ¿Qué pasó? Que cuando el Señor Jesús se fue y cuando los discípulos se fueron al aposento alto, ¿verdad? Allá en Hechos 2, dice que ellos se fueron a orar. Y cuando estaban unánimes, en un mismo espíritu, orando, entonces descendió en un viento recio y entró el Espíritu Santo. Y cuando entra el Espíritu Santo, todo puede pasar, todo es posible. Viene el gozo, viene el amor, viene la paz, viene el perdón, viene la restauración. Y yo quiero decirte, ¿verdad?, que eso sucedió después que Jesucristo fue ascendido. Entonces los discípulos supieron escuchar, supieron obedecer
y supieron entender y hacer práctico y aplicar lo que Jesús les había enseñado ese miércoles, 2 días antes que fuese a la cruz. Así es de que si tú no has perdonado, yo te invito a que perdones. Si tú quieres sentirte perdonado por tus pecados, entonces vamos a hacer la oración de fe, como siempre, así termino. Vamos a hacer la oración porque siempre hay alguien que puede ser salvo cuando estaba escuchando la palabra de Dios. Porque por la locura de la predicación el Señor nos ha traído a restauración. Así es que repite conmigo: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te necesito. Perdona mis pecados, Señor, como yo perdono a los que también me ofenden. Señor, yo hoy te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Gracias por morir en la cruz, Señor. Gracias por resucitar. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias. Y ahora que tú has hecho la oración, hablando de la oración de fe, tú puedes decir: Señor, gracias porque ahora creo, no dudo que soy salvo por ese sacrificio en la cruz. Si tú has hecho oración, pues qué bendecido eres, y espero que sea el comienzo de una vida victoriosa, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Soy tu amigo y hermano, Pastor José Herrera. Que Dios te siga bendiciendo rica y abundantemente.